Muy buenas tardes amigos de Rescate Empresarial, para mí es un placer estar con ustedes en estos martes de información, en estos martes de contenidos financieros, publicitarios, jurídicos. Empezamos ya una fase final del año donde tenemos que empezar a retomar los proyectos que teníamos para el 2015, analizar la planeación que estructuramos y observar claramente cómo fue la materialización de esos objetivos que nos propusimos, sobre todo empezar a hacer un buen inicio de cierre contable para poder proyectar esos impuestos, para poder proyectar esa renta, que es tan importante hacerla de una manera pausada para poder analizar todas sus variables, todos sus contenidos y sobre todo para que el cierre de fin de año no sea tan tormentoso como normalmente lo es. Mis amigos los contadores saben que una buena planificación de este cierre permitirá tener unos meses prudentes para poder analizar esas cifras y para poder terminar un año fiscal de una manera muy eficiente. El tema que vamos a hablar hoy es algo muy cercano a la realidad. Hemos tenido un año donde se presentaron muchísimos inconvenientes a nivel económico. Hemos tenido un año donde muchos de los commodities a los cuales Colombia está acostumbrado a manejar, nuestro país está acostumbrado a exportar, bajaron su precio. El petróleo, con estos barriles o el precio del barril muy bajo, tenemos un dólar bastante alto. A octubre lo tenemos cercano a los 2.950, 2.980, pero el mes pasado llegó a estar a 3.000, 3.100. Estos factores han impactado fuertemente la economía de nuestro país y por eso también se ha visto que las empresas han tenido unas crisis y han empezado a tener un impacto muy fuerte dentro de su economía y dentro de sus resultados financieros. Si ustedes analizan este impacto, ha tenido una gran incidencia en todo tipo de empresas. Nosotros como firma contable nos damos cuenta de cómo son los resultados que se tienen en los diversos sectores económicos gracias a los clientes que tenemos y en general todos han tenido unas dificultades bastante importantes que se muestran cada vez más profundas, que se muestran cada vez más fuertes en los resultados finales de ventas, en los resultados finales de utilidades, por lo cual vemos que el año definitivamente fue un periodo de recesión económica bastante fuerte y que muchos de los economistas y grandes analistas financieros de nuestro país ya no lo habían proyectado. Sin embargo, las empresas creo que no estaban preparadas para poder afrontar estas situaciones y por lo tanto sus procedimientos y sus procesos no los hicieron de una manera acorde a esta crisis y hoy en día vemos los resultados de empresas que se están cerrando, están reduciendo su personal y definitivamente inclusive están entrando en una reestructuración o en el peor de los casos una liquidación. Por lo tanto, esta situación debe ser corregida y tenida en cuenta de alguna manera. Tenemos que estar seguros que la información que nosotros tenemos en nuestra contabilidad es la herramienta más importante que tenemos para poder solventar todo lo que se viene adelante en términos económicos. Por eso el tema que hoy vamos a tratar es cómo manejar una crisis a nivel empresarial sin llegar a tener que despedir empleados de una manera pues radical y primaria. Lo primero es bajar el endeudamiento. Necesitamos entender que si la empresa está en un proceso de ventas lentas, no podemos seguirla endeudando. Muchas de las empresas manejan costos operativos, manejan gastos de inversión inicialmente para poder vender. Estas empresas tienen una particularidad y es que su endeudamiento cada vez más es rotativo o es rotacional o va en incremento de acuerdo a las ventas. En lo posible, si usted pertenece a una empresa de estas, lo más importante es que usted pueda llegar a controlar sus ventas o los créditos que dan sus ventas de acuerdo a como también su proveedor se lo da a usted. Por ejemplo, si su proveedor a usted le da 60 días de plazo para pagar, usted a sus clientes les debe dar 30 días de plazo para pagar. Si su proveedor le da a usted un mes para que le pague, usted debería darle máximo 15 días a su cliente para que le pueda cancelar las facturas correspondientes. Si nosotros no tenemos en cuenta que en un momento de crisis endeudar más a la compañía no es la solución, ahí vamos a tener unas dificultades de flujo de caja bastante importantes y sobre todo el riesgo que se va a tener al momento de no poder cancelar estas deudas por falta de flujo de caja. Es muy importante
Aprovechar en este momento los ahorros, las provisiones que se hayan tenido en el negocio para poder empezar a pagar de una manera más óptima las cuentas. Otra es acordar con sus proveedores y sus acreedores un acuerdo de pago mucho más fácil de manejar, unas cuotas mucho más bajas y sobre todo extender en el tiempo la posibilidad de pagar esos créditos que ustedes han adquirido para poder operar su negocio. Cuando se habla de reestructuración de cuentas, estamos hablando claramente de que también van a haber unos intereses implícitos porque los proveedores muy seguramente les van a pedir a ustedes un beneficio adicional por darles un plazo extra en el pago de sus facturas. Pero lo importante es analizar si ese costo que ustedes van a incurrir al pagar unos intereses adicionales vale la pena en pro de cancelar oportunamente o tener un flujo de caja más adecuado para que ustedes puedan pagar esas facturas y no sobreendeudar la empresa. En este momento, muy importante, no sobreendeudar la empresa. Segundo punto, controlar las ventas a crédito. Hoy en día una venta a crédito es mucho más difícil de poder hacer efectiva. Como le digo yo a mis clientes, no nos importa hoy en día que ustedes vendan millones de pesos si no los están volviendo efectivos en el corto plazo. Tengan en cuenta que una venta que ustedes hacen el día de hoy a crédito probablemente les ayuda a ustedes en el estado de resultados a tener unas mejores utilidades. Sin embargo, en muchas compañías observamos que la cuenta de ingresos o el valor de las ventas que ustedes tuvieron durante un periodo no corresponde ni se asemeja a lo que tenemos en efectivo en bancos y en caja. Por lo tanto, esas ventas no se han materializado y lo que ustedes están haciendo es financiar a un cliente. Tengan en cuenta que por estos momentos de crisis, financiar un cliente es de altísimo riesgo. Si ustedes financian un cliente 2 o 3 meses, vendiéndoles a crédito, cediéndoles su inventario de una manera no consciente, vamos a tener un problema de financiamiento a un cliente que muy probablemente a futuro se puede llegar a colgar en las facturas. Y recuerden, señores empresarios, hemos hablado muchas veces que hoy en día lo más importante es la liquidez de los negocios. Si usted tiene liquidez, tiene un negocio próspero. Si usted tiene liquidez, puede cancelar a tiempo sus deudas. Si usted tiene liquidez, puede controlar directamente los precios de compra inclusive de sus proveedores. No es lo mismo los precios que usted paga a crédito que los créditos que usted puede pagar, los productos que usted puede pagar a contado, porque muy seguramente usted va a poder tener un poder diferente de negociación a cuando usted compra a crédito. Cuando usted compra a crédito, no es muy sano hacer este tipo de operaciones porque usted pierde poder de negociación. Teniendo en cuenta estas variables, teniendo en cuenta lo que estamos hablando, el tercer paso será controlar todos los gastos de personal. Controlar los gastos de personal no implica el despido, sino simplemente implica analizar qué beneficios usted le está dando a sus empleados, qué bonificaciones habitualmente usted se las da y hablar con su equipo de trabajo para que esas bonificaciones temporalmente queden reducidas en un menor valor o en lo mejor de los casos que queden ceros, porque las bonificaciones, lo que usted está acostumbrado a dar de primas extralegales, no benefician desafortunadamente a la empresa en este momento, sino que por el contrario acortan el flujo de caja, por ende usted tendrá posteriormente que endeudarse. Y como decía el punto número 1, no se puede endeudar. Usted tiene que controlar sus deudas con proveedores y con demás terceros. Entonces, una de las medidas que estamos hablando en este tercer punto es corte o baje las bonificaciones y pagos extras a sus empleados para que no tenga que despedirlos. Muy seguramente ellos van a entender de una manera más consciente que si usted les baja estas bonificaciones, usted les va a asegurar unos días o unos meses, inclusive la permanencia en la empresa durante esta época de crisis. Cuarto punto, y yo creo que es uno de los más importantes. En una época de crisis no se le pueden quedar debiendo impuestos a la DIAN. La DIAN es una de las, no quiero utilizar la palabra peores, pero es uno de los acreedores más significativos dentro de los rubros de deudas por pagar
que se puede tener en una compañía, ya que la DIAN en cualquier momento lo puede ejecutar, puede hacer el cobro automático de estos impuestos dejados de pagar, embargándole sus cuentas, y por lo tanto en el momento en que le embarga las cuentas, usted no va a poder disponer de su dinero. Por lo tanto, en gran medida, trate de pagar lo más pronto sus impuestos, no deje esos valores pendientes y aproveche las exenciones que la DIAN está dando para rebajas de los intereses por este tipo de periodos y de épocas. Tengan en cuenta que en el caso de que ustedes desafortunadamente lleguen a una reestructuración o una liquidación, uno de los primeros pagos que usted deberá hacer será el Estado. Entonces, trate de que esas deudas estén en la menor cuantía y en lo posible que no existan. La DIAN es uno de los más grandes cobradores, de los que más tienen estrategias, de los que usted no habitualmente puede escapar. Entonces, por favor, paguen sus deudas con el Estado lo más rápido que puedan. Teniendo en cuenta este punto, también vamos para el punto número 4, que el número 4 dice: no debe usted comprar mercancía en exceso, en lo posible, como muchos de mis clientes lo han hecho también, que me parece una figura muy inteligente. Si usted va a vender unidades, compre unidades. Si usted va a vender al por mayor, compre al por mayor. Trate de que su bodega esté con el stock suficiente de inventario y no exceda los números de referencia que normalmente debería tener. Por estos días, muchos de sus proveedores muy probablemente los están llamando a ofrecerles promociones. Evidentemente esas promociones tienen que ver también con esta crisis. Ellos necesitan evacuar de sus bodegas lo más rápido posible los valores que tengan en inventarios y las unidades que tengan en inventarios, por lo cual muchas promociones pueden existir. Si usted las puede aprovechar, evidentemente, pero si no lo sabe hacer de una manera eficiente, lo que va a hacer usted es llenar su bodega de referencias, llenar su bodega de inventario, y muy seguramente le va a ser más difícil poder evacuar esas referencias de más en los periodos de venta que nos quedan de este año. Tenga en cuenta que las compras en exceso, compras de promociones que usted no necesita, referencias de inventario que no rotan habitualmente, son pérdida de liquidez para su negocio. Su plata transformada en inventario, si no es fácil de recuperar, es plata perdida y plata muerta. Y en esta época de crisis se necesita tener liquidez. Teniendo en cuenta lo que hemos hablado en este capítulo, por favor analice todas estas variables que le hemos dado. No son todas las variables que usted debe analizar, hay muchísimas más variables para que usted en una época de crisis no tenga que despedir a sus empleados. Sin embargo, si usted ve necesario el despido de empleados, recuerde que la ley contempla cierto número de despidos por periodo, cierto número de despidos que usted debe alertar al Ministerio de Trabajo, y que por lo tanto deberá usted asesorarse de un abogado laboral para que le pueda guiar en este proceso. Lo importante es que no llegue a caer en estos pasos, pero no importa si llega usted a tener que hacer algunos despidos de gente, de pronto de algunos departamentos, siempre y cuando usted haya analizado completamente todo el panorama financiero de su compañía. Muchas gracias por su atención. Esperamos que estos consejos les sirvan mucho a ustedes para que puedan sacar adelante sus negocios en esta época. Cualquier pregunta, con mucho gusto la pueden dejar en la descripción del video, y nos vemos en otro Rescate Empresarial.